El gobierno de la tarde. El día 4 de febrero nos da la bienvenida. Por supuesto que hasta ahora y hasta las 7 de la noche estaremos en este gobierno de la tarde. A las 3 en punto vamos a dar un repaso informativo, cortesía de nuestro portal Z Digital, el periódico más completo. Ahí no solamente puede mantenerse al tanto de lo que ocurre en el país y en el mundo, sino que es un deleite leer las entrevistas, los trabajos especiales, los reportajes que son subidos a Z Digital, nuestro periódico web. Vamos a iniciar con el dirigente reformista Claudio de los Santos, que se desvinculó de la supuesta campaña sucia en contra del expresidente Leonel Fernández, de la cual habría sido acusado por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez. Si se siente difamado, esclarecerlo en la justicia, someterlo a la justicia y acusarlo de difamación. Pero si no lo someten, refiriéndose a Quirino, mejor dicho, a la justicia, entonces es dando por verdad lo que está diciendo, y si eso es verdad, entonces pagarle su dinero. Durante una entrevista telefónica en el Gobierno de la Mañana, así se refirió el político a este tema. De los Santos explicó que no entiende por qué quieren involucrarlo a esa campaña. Además, instó a preguntarle al propio Quirino Ernesto Paulino si ha hablado con él o si incluso lo ha visto. Yo no avalo nada, simplemente digo el que dice eso, expresó. Ahí está, luego de que a través de Reinaldo haya sido vinculado como el artífice de esta campaña sucia, supuesta campaña sucia, en contra de Leonel Fernández, que ya ha sido denunciada en las semanas anteriores. Señores, yéndonos a la Cámara de Cuentas, calificó este lunes de erróneas y malintencionadas las informaciones publicadas por el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, quien dijo que el órgano fiscalizador del Estado refleja ineficiencia y una cuestionable preferencia por lo pequeño. A través de un comunicado, la Cámara de Cuentas aseguró que el año pasado trabajó 283 auditorías en sus distintas etapas correspondientes a diferentes periodos y que inició otras 5. Participación Ciudadana dijo a través de un estudio que hizo en conjunto con Transparencia Internacional, eso fue la semana pasada, que durante los últimos 12 años, hablamos del 2006-2018, en ese periodo, la Cámara de Cuentas realizó 798 auditorías para un promedio de 66 al año. En el ámbito político, el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Guzmán, consideró este lunes que las medidas que está tomando la Junta Central Electoral para organizar las elecciones son complejas, lo que dificulta el proceso hacia el 2020. Guzmán calificó de delicado y grave que el órgano electoral no haya contemplado el voto en el exterior en la estructuración del reglamento para las elecciones internas de los partidos, pues según el político se limitaría a los votantes en otras latitudes para escoger a sus candidatos a diputados de ultramar. Mediante contacto telefónico en el Gobierno de la Mañana de esta Z101, Guzmán dijo que la Junta Central Electoral retrocedió con la medida, ya que a los miembros de partidos se les impediría votar incluso para escoger el candidato presidencial de su organización. Mientras que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, recibió este lunes en su despacho la visita del jurista español Baltasar Garzón, con quien conversó sobre diversos temas. La Procuraduría General de la República informó en un comunicado sobre este encuentro, durante el cual abordaron cuestiones relativas a los derechos humanos y su avance en el ámbito nacional e internacional, así como de la corrupción administrativa que se presenta en Iberoamérica. Con respecto a los derechos humanos, valoraron como positivo el reciente reconocimiento que fue objeto el país en Ginebra, Suiza, por los avances obtenidos en esta materia. En cuanto a la corrupción, se refirieron a sus consecuencias a nivel regional y en toda Iberoamérica, así como a los esfuerzos que se llevan a cabo desde las instancias gubernamentales para enfrentarlo, y también abordaron distintos temas del ámbito jurídico en sentido general.
Ponemos punto final a este repaso informativo de Z Digital con el aspirante a la nominación presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, quien dijo que la corrupción ocupa el segundo lugar entre los problemas fundamentales del país que a su juicio encabezan la criminalidad y la delincuencia. Por lo tanto, un gobierno preocupado por la suerte de los dominicanos tiene que trabajar para combatir la corrupción porque hay mucha gente que entiende que los funcionarios se roban los cuartos y que esos cuartos, si fueran utilizados en obras de bien social, se pudiera echar adelante el país. Así se manifestó Montaz, según una nota de prensa de su campaña. Durante un acto proselitista en Barahona, el pasado fin de semana, el político prometió desarrollar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, así como de castigo a quienes se corrompen en los cargos públicos. Buenas tardes al equipo del Gobierno de la Tarde. Buenas tardes, don Andrés, a nuestro Emil Chireno, que se va a integrar con nosotros durante toda esta semana. Buenas tardes a Rosa Encarnación y buenas tardes al país. Varias cosas que nos inician hoy. Tuvimos un sismo de 5.8. Así es. Andrés, Rosa, Emil, 5.8 en la escala de Richter. Ya se sabe que tenemos 16 escuelas de la región este agrietadas y el Gran Santo Domingo tuvo un gran revuelo. Tenemos grietas también en las escuelas del Gran Santo Domingo y centros educativos en Higüey, San Rafael del Yuma, en la provincia de la Altagracia y en el Ceibo, según dicen las autoridades. La gente corría despavorida. Nos dimos cuenta de cuáles empresas tienen un plan de contingencia en caso de una tragedia. Bueno, y si esas son parte de las escuelas que inauguró el presidente Danilo Medina en el 2014, andamos mal, porque apenas tendrían 4 años y unos tantos meses de haber sido inauguradas. Ahí parece que hay alguna secuela. No hubo aparentemente todavía ninguna víctima mortal ni nada parecido, pero sí hay algún tipo de secuela en algunas edificaciones escolares. En la Altagracia. En la Altagracia y creo que en otras zonas más o menos cercanas. Fue un tremendo sacudión. Aquí en la capital se fue sintió breaking bastante. news de canales internacionales. Lo vi en CNN, en Fox. ¿Y dónde estaban ustedes cuando ocurrió? Yo estaba en una reunión. Sí, Y yo en mi oficina, en un primer piso. ¿Lo sintieron? No sentí nada. Yo no Ay, sentí nada. Dios mío, yo estaba grabando algo y casi que me embalo. Sí, mucha gente Fuerte. se salió despavorida de los edificios. Mucha gente. Ese es un tema bien complicado. Y yo creo que la sismoresistencia no solamente de los edificios públicos, de las escuelas, sino también de las múltiples torres que hay en la capital. Es un tema que genera mucha suspicacia y en el que aquí solo vamos a saber las consecuencias de la mala supervisión, si es que hay supervisión de obras públicas, de las múltiples torres que hay cuando ocurra una catástrofe de ese tipo. Eso a mí me preocupa bastante. Con este son 17 en esta semana. Sí, van 17 tempranos. Hay que decir que ciertamente nosotros estamos en una falla tectónica de hace siglos, pero que independientemente de que República Dominicana se encuentre en esa posición, no hemos tomado quizás todas las previsiones del lugar. Todavía nosotros tenemos casas, escuelas, instituciones, ciudadanos que no tienen la menor idea de qué es lo que se tiene que hacer en caso de un terremoto. Y tenemos esperando un supuesto terremoto de magnitud alta más de 60 años, ¿verdad, Andrés? Tenemos 60 años. Fue digamos, el gran terremoto fue en el 46. Sí, el que se llevó a matanzas en Nagua. Exactamente. Pero con todos estos que han ocurrido en los últimos días, se ha liberado un poco la capa tectónica. Sí, eso sirve para liberar la energía. Sí, se ha liberado un poco. Dice eso, lo que uno no puede dormirse sabe, en sus laureles. porque uno no vive allí. Ah, sí, pero los expertos nos dicen eso y debemos repetirlo. Lo que sí es seguro, 17 uno detrás del otro, es que la Tierra se vive en las capas arquitectónicas, se vive reorganizando permanentemente. Por eso es que hay terremotos en el mundo entero. Sí, eso es normal. Y hay muchos lugares también donde la calidad del suelo no es apta para cierto tipo de construcciones. Por ejemplo, aquí el tema de Arroyo Hondo, el tema de los prados, que tienen un suelo arcilloso. Bueno, los prados hay videos que han circulado en las redes. Sin temblor, de casas que se hunden. Y yo quiero ver qué va a pasar en el momento en el que tengamos un sismo realmente, porque el punto de origen de este sismo estuvo alejado del distrito. Fue más allá de la provincia, sobre el mar, en el este. Bastante fuerte. Imagínense que hubiese sido frente a nuestras cosas. Pero además estuvo a una profundidad de 72.5 kilómetros hacia abajo. O sea, fue bastante profundo. Imagínense algo todavía un poco más superficial y más cercano a la ciudad de Santo Domingo, al distrito.
¿qué pasaría? Vi compañías grandes que estaban ubicadas en grandes torres empresariales que tenían sí un protocolo de evacuación, y qué bueno saber que estamos trabajando con esa cultura. Habían colegios que hoy casualmente estaban haciendo un simulacro y miren en qué circunstancia los encontró el simulacro, tuvieron que hacerlo realmente, pero el país, el gobierno, las escuelas, las instituciones, todos deberíamos trabajar porque la gente sepa, tenga conciencia, se eduque sobre cuál tiene que ser su actuación, su proceder, su vía de escape en caso de un terremoto más fuerte o de una situación catastrófica. Hay algo que sí debe preocupar. De 5.8, pero pudo ser mayor. Bueno, varían los pronósticos. Algunos dicen que fue 5.3, otros que fue 5.1, pero fue fuerte. Fue 5.8. Oficialmente lo quiere decir lo que el Instituto Sismográfico de la UAS informó. Pero bueno, habría que preguntarse algunas cosas que se han sazonado mucho, pero que nunca se llevan a la práctica en este país. Bueno, nosotros somos un país, por ejemplo, en el que las posibilidades de que un ciclón nos toque en cada etapa ciclónica son altísimas, sí, dados los pronósticos, y porque estamos en el circuito de desplazamiento de los ciclones. Pero aquí no hay una educación, una cultura anticiclónica, no existe. Y lo mismo pasa con los terremotos. Aquí las construcciones no se han nunca, digamos, adaptado a tener un tipo de estructura técnica antisísmica. Y porque eso encarece la construcción. Y lo que Mir decía ahorita, aquí hay una gran cantidad de edificios de mucha altura que está por probarse. Ojalá y no ocurra nunca aquí un terremoto de cierta magnitud, porque entonces sí que vamos a padecer el resultado de algo que se ha cantaleteado durante mucho tiempo. Y eso no tuvo nada que ver con la campaña sucia, no fue de que para que digan que Danilo hizo que temblara la tierra, para que cambiaran el tema, ni nada por el estilo. Nada tuvo que ver. Lo que sí, que cuando ocurre un movimiento telúrico de esta magnitud siempre se desencadenan interrogantes y realmente la gente no sabe qué hacer cuando ocurre porque uno está desprevenido, además falta la orientación. Yo, por ejemplo, no pude ni reaccionar, pero hay gente que está en zonas más vulnerables que tampoco le da tiempo. Hasta el momento no se ha identificado que se haya caído ninguna edificación. Sí, estas paredes agrietadas en unas 16 escuelas, principalmente de la provincia de la Altagracia. Y ahí uno también habla de la calidad de la construcción de esos contratistas públicos, porque repito, en la Altagracia, en el 2014, el presidente Danilo Medina inauguró 11 escuelas. Yo espero que no haya sido ninguna de esas la que tengan hoy esos vicios de construcción, porque fue un movimiento que no causó el desplome en ningún edificio. Sí, y son infraestructuras nuevas. Dos tipos de infraestructuras que son demasiado importantes, incluso en los protocolos de evacuación, son las escuelas y los hospitales. Y no solamente por el peligro que corren los niños que están ahí educándose, sino porque las escuelas también juegan un rol como lugar de acopio, como centro de evacuación. Entonces el ojo del gobierno sobre la calidad estructural de las escuelas y los hospitales tiene que estar muy, pero muy enfocado, Por eso es muy importante en cualquier protocolo de emergencias. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso hablamos más del temblor, de la campaña sucia, de las elecciones en El Salvador, que han sido una verdadera sorpresa, y de todo el contenido informativo que trae este lunes 4 de febrero a República Dominicana. Regresamos de inmediato. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, que es el jefe, Mila. Ya son las 3:16. Hoy el país habla del involucramiento del señor Claudio de los Santos, una ficha del Partido Reformista y también del Partido de la Liberación Dominicana desde hace ya varios años, en el tema de la campaña sucia. Supuestamente lo que ha salido de Quirino y los ataques al presidente Fernández han sido coordinados por esta persona. Claudio de los Santos es una figura conocida en cosas bastante cuestionables e históricamente ha estado vinculado a organismos de represión, al Partido Reformista, a la etapa dura y oscura del gobierno del presidente Balaguer. Pero en este momento, y esto forma parte de alguna manera de la campaña sucia, uno tiene que interrogarse por qué Reinaldo Pared sacó la pelota fuera de la confrontación interna del PLD
y se la lanzó al Partido Reformista Social Cristiano, cuando él sabe, y lo sabe muy bien, que Claudio de los Santos no pertenece al Partido Reformista Social Cristiano. ¿Y a quién se lo iba a tirar? Dime. Que trabaja con el gobierno, que es una persona de confianza de un superministro que colocado en la presidencia y que en lo que respecta a sus servicios tiene una particularidad que también de manera primaria Reinaldo Pared Pérez tiene que conocer lo que hace Claudio de los Santos. Uno se imagina que los que dirigen este país creen que todos los demás somos estúpidos y que no hay fuente documental, que no existen las redes, que no hay universidades en este país, que todos somos unos comeburro y ellos son los papaupas de la matica, los que más saben, los que nos pueden engañar, los que nos quieren decir que el compañero Leonel Fernández no está siendo atacado ni por el gobierno ni por otros militantes del Partido de la Liberación Dominicana, sino por una tercera fuerza externa que es el Partido Reformista Social Cristiano. Pues no, lo sabe todo el mundo, el que esté en los medios y el que no está, sabe perfectamente quién es Claudio de los Santos. Lo saben, como lo sabe una parte importante del país, como lo saben ciertos procesos históricos que están referidos, porque en el presente no podrán ser ventilados, a la posteridad, y que en algún momento se hablará abiertamente de ellos. Yo creo que la campaña sucia, agregando ahora a Claudio de los Santos, ahora es que adquiere un carácter esencialmente oficialista. Si yo fuera Leonel, saltara al escenario haciendo ese tipo de interpretación. ¿Por qué? Porque es evidente, Reinaldo saca a Claudio de los Santos, lo tira al medio, creyendo que es un tercero imparcial. Es un hombre de palacio, trabaja en palacio. Es un hombre que tiene vínculos en palacio y es embajador, nombrado embajador por el presidente de la República en la tropa de Miguel Vargas Maldonado. Se le ve la pinta por todos lados. Yo creo entonces que el panorama político con esto lo que ha hecho es confirmar la rueda de prensa. Se pone mejor. Y hacía tiempo que yo sabía que a quien se referían ellos era Claudio de los Santos. Reinaldo Pared Pérez sabe porque yo lo sé. Él lo sabe. Y como lo saben muchos otros que están vinculados a los medios en este país. ¿Por qué se referían quienes hicieron la rueda de prensa a Claudio de los Santos? Porque aquí hay gente histórica que le hace el servicio a cualquier gobierno. Ese es su trabajo, lo han hecho durante muchísimos años y no nos extraña, por lo tanto, que en una salida cómoda, artificial por completo, Reinaldo Pared haya acusado a Claudio de los Santos de ser el artífice de la campaña sucia, cuando él sabe perfectamente que Claudio de los Santos es un hombre del gobierno, que trabaja en el gobierno. Bueno, el legado que deja este tipo de bajarse a lo más bajo de la política dominicana, la ausencia de debate de ideas total y absoluta, a mí me parece altamente preocupante como dominicano. No es posible que los candidatos aquí solo salgan a hablar de los demás candidatos, pero las propuestas de política pública que usted va a hacer, que usted va a mejorar, que usted va a cambiar, hábleme un poquito de sustancia y de contenido y no simplemente de denostar al tercero, de denostar al opositor. Es algo que aquí me preocupa. Me preocupa porque uno ve en otros países que los candidatos políticos aún se encuentran en un proceso de primaria, ni siquiera cuando sean el candidato oficial de un partido político, intentan ganar apoyos en distintos sectores de la sociedad, apelando a agendas de intereses y explicando y hablando de las cosas que les interesan a los católicos, de las cosas que le interesan a los evangélicos, de las cosas que le interesan a los liberales, de las que le interesan a los conservadores. Pero aquí a mí, como alguien que estudia el panorama político de muchos países y no solo el de la República Dominicana, se me es difícil, a pesar de
de mi formación, el poder encasillar ideológicamente las propuestas programáticas de los candidatos. ¿Por qué? Porque pareciera que hay una ausencia total y absoluta de ideología. Aquí lo que simplemente hay es una lucha del poder por el poder. Y cuando el debate político cae en ese nivel, lo que me preocupa a mí no es lo que va a pasar el año que viene, es que le estamos abriendo la puerta en el largo plazo a que quizás un actor disruptor de la política tradicional, y no en el sentido positivo, porque yo creo que hay actores disruptores que pueden ser muy positivos, sí, claro, sino en el sentido negativo, que es el que todos tememos, pueda colarse y pueda de alguna forma u otra llegar aquí al poder en la República Dominicana. Como ha pasado en otros países. Ha pasado y sigue pasando. Y muchos se están arrepintiendo en este momento precisamente por eso, porque la división de estos partidos tradicionales, primero un sistema de partido único, después se llega a un bipartidismo, pero venimos de un sistema múltiple de partidos y en cada ocasión, a medida que van pasando los años, el sistema de partido político no ha hecho más que debilitarse, hasta llegar al punto de que aquí ya no se debaten ideas, solamente hacemos eso. Se acusan unos con otros, ¿cuál equipo acusa al otro de cosas peores? Aquí hablamos de campaña sucia y campaña negativa, sin embargo, todo lo que estamos sabiendo aquí es una campaña ofensiva. Que son cosas diferentes. Sí, campaña sucia y negativa. Negativa es usted destacar las debilidades de su opositor. Y campaña sucia es inventar mentiras para denostar a su opositor. Pero aquí lo que yo veo es que no hay manera de diferenciar si hay una campaña sucia o una campaña negativa. Aquí tenemos una campaña ofensiva en sentido general. No importa si lo que yo digo de ti es cierto o no. Yo hago lo posible para ofenderte, para sacarte de tu cabal y para denigrarte públicamente. Y en el juicio de las redes sociales, donde no hay garantía del debido proceso, donde no se hace réplica ni contrarréplica, y donde no se llega a una sentencia en un segundo, ese tipo de prácticas tienen un resultado político, porque por eso es que lo hacen estas personas que están detrás de estas agendas, porque eso se sabe que tiene un resultado político y un efecto político. Cuando Reinaldo dio nombre y apellido a esa supuesta campaña sucia en contra de Leonel Fernández, uno inmediatamente dijo, quizás él no quiere que se diga directamente que hay danilistas como lo hicieron en la rueda de prensa los seguidores de Leonel Fernández, y por eso quizás le echó la canana al señor Claudio de los Santos, o quizás también ellos hicieron una investigación, no han dicho qué organismo realizó la investigación y llegaron a esa conclusión. El señor Claudio de los Santos dijo hoy a través del Gobierno de la Tarde que él no tiene nada que ver con esa supuesta campaña sucia. Lo que sí es cierto es que él es empleado de el MIREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores, gana 100,000 pesos como embajador adscrito en la Cancillería Dominicana, y él era un dirigente reformista, que ya los reformistas ni siquiera quieren que se le vincule a ellos, y han dicho también a través de un comunicado que ese señor hace mucho que ya no pertenece al bando colorado y que no mencionen al PRSC cuando traten de embarrar el nombre de este señor. Ahora se le están rifando al señor Claudio de los Santos. La pelota caliente, nadie lo quiere. Cuando todo el mundo sabe que él heredó la acción empresarial, y pongo empresarial entre comillas, que hacía otro, apellido Cabral, todo el mundo sabe. Pero él fue responsable, hablando hoy. Yo no entiendo cuál es el cuco. Ahora, aquí todo el mundo sabe quién es quién. Claro. Todo el mundo sabe a qué partido pertenece cada uno. El reformista dice que a él no se lo tiren, que eso no es de ellos. No, ya hicieron un comunicado donde señalan, desmintieron que el embajador, así mismo le llaman, Claudio de los Santos, pertenezca, o sea, dirigente de esa organización política. Y señalaron que el secretario general del PLD, Reinaldo Párez Pérez, quien lo acusó de ser el artífice y operativo de la campaña sucia contra Leonel Fernández, lo sabe muy bien. Dicen ellos, la Secretaría de Comunicación. Que gana 100,000 mensual. ¿Qué dominicano tiene ese privilegio de ganar 100,000 mensual? Que lo sabe muy bien. Embajador adscrito. Bueno. Para ese hombre eso no es dinero. Su hija, claro. Pero y las facilidades que te da ser embajador. Pero con nuestro dinero. Pero señores, hagámonos una interrogante. Ahí lo que se negocian son cuotas de poder. En esa pelea que está dentro del PLD, que no es, como decía Emir, no hay ideas. En este país no hay proyectos sociales. Se sacan los trapos sucios. Los proyectos sociales, incluso de facturas conservadoras, murieron con los tres grandes líderes. Con Balaguer, con Juan Bosch, con Peña Gómez. Balaguer era un proyecto social, aunque sea un proyecto social conservador. Correcto. Pero lo era. Conservador era, pero era un proyecto. Y era un proyecto social, significaba eso. Ahora no hay ideas, no se debaten ideas. En el PLD no hay ningún debate de ideas. Hay dos núcleos económicos
que se están debatiendo la posibilidad de seguir aprovechándose del aparato del Estado. Pero que uno se echa encima el martirio de pensar a qué personajes recurren estos grupos. A Quirino, por una parte, y por la otra... ¿Qué figuras? Ay, Dios mío. Leonel A Claudio de los Santos. puso en un tuit, a propósito, antes de irnos, que el pasado viernes él llamó al secretario general del PLD, a Reinaldo Paret, a los fines de coordinar la convocatoria del comité político, y que la respuesta de Reinaldo fue que no se podía porque hoy, 4 de febrero, había una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay reunión y no nos hemos enterado. ¿O fue, Yo no lo he visto tampoco en o ningún fue lado. que Reinaldo No hay reunión. No, distrajo yo no. a Leonel? Qué barbaridad. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:31. Hoy contábamos a primeras horas del día que se cumplió el plazo que le dio la Unión Europea al presidente o expresidente Maduro en Venezuela, cuando le decía que tenía 8 días para convocar a elecciones, dejar el poder o hacer cualquier tipo de ejercicio democrático, pero que algo tenía que pasar en Venezuela, y ese plazo se cumplió anoche a las 12 de la noche. Tan pronto iniciaron a correr las horas del día de hoy, ya se fueron haciendo públicas las declaraciones de apoyo a Juan Guaidó de países como Venezuela y muchos otros. Ya se sabe que Maduro dijo en el día de ayer, Emil Rosa Andrés, que no va a hacer elección y no se va del país. Sí, él lo dijo ayer, pero lo ha venido diciendo desde antes, Yulisa. Eso no es una posición nueva. Maduro está haciendo... Pero no se le había cumplido el plazo. Uno esperaba que al ¿Pero ir cuál plazo? avanzando el tiempo... ¿El de la Unión Europea? Sí. Pero de por Dios. Que al ir avanzando el tiempo, pues él lo pensara mejor. Las pero... amenazas de coerción de Europa, a mí ni cosquilla me hacen. Los europeos, la realidad es que sabemos que a nivel de política exterior tienen un peso que está muy por debajo de su capacidad económica. Al final eso no va a cambiar nada en el juego. Y no responden nada fuera de su propio círculo. No, la ficha clave está en el norte. Ellos se juegan no está entre en el pero viejo ellos no mundo. juegan más de ahí. Pero Maduro Sí. parece que quiere resolver. Hoy amaneció con el espíritu tranquilo porque está, bueno, y sí, ¿Resolver hablando qué? de espiritualidad, él ha Resolver su solicitado al salida, Papa que lo ayude a mediar con la que haga todo lo oposición. posible. Sí. Espiritualmente hoy está... Pero Yo- le pidió a Donald Trump también. Una de las conversación. pocas cosas en la que yo creo que el gobierno dominicano tiene ahora mismo la capacidad y la posición de asesorar a otro gobierno es en por qué no deben ser la sede del diálogo con Venezuela. O sea, yo fuera, si yo fuera cualquier otro gobierno y yo como dominicano, mire, yo Ya nos a cogieron ustedes, de hermanos relajo. mexicanos, vengan, hermanos uruguayos, no, es que no se perder el tiempo. Maduro nos cogió de relajo. Pero claro. Entonces a mí que no me... Ese tema del diálogo me parece absurdo y ridículo en este punto. Y la oposición yo creo que aprendió la lección. Sí, Porque a mí me fíjate parece que que sí. eso ni siquiera se está tocando como una posibilidad Juan real. Guaidó habló hoy en un canal español, dio una entrevista y dijo que no había posibilidad ninguna de que ellos entraran en un proceso de diálogo, que ya ellos están conscientes de que cada vez que Maduro llama al diálogo lo que hace es ganar tiempo y jugarle de una manera equívoca a los partidos de oposición, que ellos no tienen intención ninguna de ir a conversación con Maduro, que Maduro tiene solamente 2 temas de conversación con ellos, que es decirle cuándo y cómo se va. Ahora la clave, porque eso es un reality show, yo vamos a poner el golpe, o no sé, cómo vamos a poner la salida, algún nombre así como que sea catchy. Porque el tema con hoy, no sé si ustedes han visto eso en los medios, es que ya Colombia, con el apoyo de Estados Unidos y Brasil también han dicho que prestarán sus fronteras para que empiece a pasar la muy prometida ayuda humanitaria Ya se habla de un equipo en que Táchira. el gobierno ha resistido recibir. Y eso va a ser para muchas personas un punto quizá de quiebre o una señal interesante, porque ¿quién protege la frontera? Protege la frontera ahora mismo la cúpula militar que se supone que es aliada a Maduro. Y aceptar la entrada, dicen algunos, de ayuda humanitaria en este contexto sería darle el ejército una especie de señal favorable a la oposición que tiene años pidiendo que se le permita a Venezuela recibir medicamentos. Y algo muy fundamental que sería destruir la concepción del Estado. Es decir, el Estado incluye un territorio, incluye una hegemonía sobre la frontera de ese territorio. Si usted permite la vulnerabilidad así tan corporativa desde el punto de vista internacional y militarizada, porque no es verdad que las tropas que vayan a repartir la ayuda humanitaria van a ir desprotegidas. No, claro que no. En consecuencia, hay una disolución del Estado. O sea, ese es un principio elemental. Por eso,
Yo creo lo siguiente, es muy difícil apoyar a Maduro a esta altura del juego. Claro. Muy difícil. Maduro no tiene posibilidad de ser defendido. Es un caso bastante extraño. Lo digo porque la perspectiva izquierdista absolutiza esto. Pero eso es una cosa. Lo otro es incentivar un baño de sangre o una intervención norteamericana allí. Yo no estoy de acuerdo con la intervención norteamericana. Repito, es difícil, muy difícil apoyar a Maduro. Maduro es un obtuso desde el punto de vista de la práctica política, no ha sabido sobrevivir. Mira, yo hablaba con un analista puertorriqueño, amigo nuestro de hace muchos años del periódico El Nuevo Día, y él me decía algo que yo he repetido. Si tú vas a una confrontación de tipo electoral y los resultados, a pesar de que tú tienes el gobierno y tienes las Fuerzas Armadas y tienes todos los recursos del Estado, y los resultados te indican que hay un país mitad dividido, negocia, porque te lo está diciendo, digamos, la expresión popular, que pese a toda tu fuerza y toda tu capacidad de sonsacar y de desviar la intención del voto de las personas, tú no sacaste más que el 50%. Maduro creo que ganó con un 40 y pico % las elecciones. Y en casos semejantes se negocia. Hay actividad de tipo político. A Maduro no le queda más remedio que negociar. Pero es que él tampoco tiene legitimidad electoral. Ninguna. ¿Quién se cree que él sacó? Nadie fue a las últimas elecciones, nadie solo fue. él. Entonces no sabemos realmente qué porcentaje él sacó de votos. No, digo de la vez que ya él ganó, la vez aquella que sí fue que la fue real, oposición. que fueron unas elecciones en la asamblea, él quiere decir, cuando la oposición ganó la asamblea. Pero también ese otro factor. La oposición gana la asamblea. Chávez perdió 2 veces. Chávez perdió el referéndum, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Y perder el referéndum era como quien dice, tener una sanción, un juicio del soberano respecto de la conducción de tu. Pero Maduro supo revertir, supo rejugar, supo quedarse. Chávez se supo quedar. Pero tú no puedes comparar la inteligencia de Chávez con la de Maduro. Imposible. Jamás en la vida. Claro, imposible. Yo creo, el carisma político. Mira, José Luis Mendoza tiene una teoría que yo la voy a replicar, y es que Chávez, en su enfermedad fatal, pensaba que él se iba a curar de todas formas, porque además él tenía una situación de sincretismo, y en el entendido de que él no quería que lo tumbaran, buscó al más bruto de todos sus séquitos, de todos sus ministros, encontró a Maduro, y entonces no se sanó nunca y quedó Maduro. Y ya ustedes han visto lo que ha pasado. O sea, ese país lo ha manejado una persona que no tiene quizás el nivel medio de coeficiente intelectual que debe tener un presidente, una persona que tiene que administrar los recursos de más de 30 millones de personas. Inclusive, últimamente, él ha hecho todo lo necesario para perder la fe pública. Fíjate que a Maduro nadie le cree ya que de verdad quiere un diálogo. No, él no tiene ninguna credibilidad ni legitimidad. Ahora, yo creo que al final la intervención, retomando el punto suyo, don Andrés, yo no creo que va a ser, ojalá que no ocurra, porque nadie quiere un baño de sangre, pero el tema económico para mí va a ser la gota que derrame el vaso. Son 7,000 millones de dólares que se va a dejar de ganar PDVSA este año por las sanciones de los Estados Unidos. Un país que de por sí está en crisis. ¿Ustedes vieron cuánta tonelada de oro le vendieron a los Emiratos Árabes Unidos para generar como 500 millones de dólares? Algunas 30 toneladas. Es para tratar de revertir lo que Pero cuando tú llegas al punto de tener que vender tus reservas internacionales de oro, es porque el asunto tuyo es crítico. Entonces los militares, señores, por más lealtad ideológica que tengan, llegará un punto en el que lo económico se va a imponer. ¿Ustedes saben cuánto gana un capitán del ejército de Venezuela? ¿Ustedes saben cuánto gana un capitán del ejército de Venezuela convertido a la tasa real del bolívar en la calle ahora? Como $14 mensuales. Entonces, por más que usted quiera, cuando se acaben los recursos económicos, las lealtades se van. Ahorita decía Guaidó que Maduro estaba haciendo todo lo posible, que ya ellos tenían la información oficial de que estaba sacando 1.200 millones de dólares hacia Nicaragua. Hacia Uruguay.
y que él estaba haciendo un llamado para que las autoridades de Uruguay no le dieran acercamiento ni aquiescencia a Maduro, porque eso era distraer fondos públicos. Y además hacía un llamado a Gran Bretaña que no le dejara sacar ningún tipo de fondo de las cuentas que tiene Venezuela en Gran Bretaña. Ellos tienen las reservas de oro. La reserva de oro también. Y le dijeron que no, por cierto. Ellos no la han podido sacar. Ya hace días que le dijeron que no. Pero ellos tenían reserva que fue la que vendieron en los Emiratos. Ese dinero lo quieren mover desde el Bandés, según la denuncia de Guaidó. Irían directamente a Uruguay. Son 1.200 millones de Pero dólares. hay una cosa más. Maduro está haciendo todas las maniobras que pudiera hacer para conseguir dinero y mantener el Estado, y pongo la palabra Estado entre comillas, a flote. Pero en algún momento, el estrangulamiento económico que le tiene Estados Unidos y los demás países, pero claro, eso es finito. Sí, esa es. Y Esos cuando no haya militares dinero para pagarle a esos militares en 3 semanas, Ay, no hay 4, lealtad 6, ideológica 8, ninguna. No. Olvídate de La eso. lealtad Si fuera un se puede ir proyecto al con carajo. contenido ideológico, yo te digo Claro. otra cosa. Pero ya ahí hay no militares nada de que eso. se están volteando. Bueno, Aunque bueno, no está en habló el general. territorio, ¿no? sí. El único que era, que El es un general verdadero no- el general, general fue está este de desaparecido. aviación. Este de aviación. El primer general que Pero el primero declaró no su era, apoyo él no era general. era Ese retirado. Era retirado. era Está ya. desaparecido. La No, no familia digo yo, hizo un porque era comunicado. La familia hizo un comunicado pidiendo que le dieran una fe de vida, una muestra de vida del general, porque ellos no saben dónde está. Desapareció 2 días después de Bueno, haber hecho ese comunicado. yo opino que debíamos hablar del Salvador, porque De Bukele. en El Salvador ha ganado El un minimatrón. alternativo, una cosa Sí, que revolucionario. ciertamente ha sorprendido a mucha gente, porque Nayib Bukele era un candidato alternativo, un candidato que no corría, digamos, con una buena cantidad de apuestas a su favor. Era un candidato Y emergente también. de las redes, oigan, porque lo que se analiza es que, siendo el aparato político de Arena, que es una agrupación partidaria salvadoreña de larga data, ultraderechista, fundada por el capitán Dawson, que era un hombre de armas a tomar y que se dice que fue quien mandó a matar a Monseñor Romero, y el Frente Farabundo Martí, que tiene ya varios gobiernos, ha ganado varias elecciones y que es una maquinaria electoral también, pues se creía que cuando esas maquinarias electorales se echaran a andar, Nayib Bukele iba a pasar a mejor vida en los resultados concretos. Pues no, ganó el alternativo, y esa es una buena lección en el plano de la política. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 3:44. Ay, Momento padre. de iniciar los Quiero- comentarios, y vamos a escuchar el de don Andrés. No, yo iba a hacer unas informaciones alrededor. Va a analizar el video, Andrés. Eso Usted. como No. Reinaldo, yo le hice. Nos estamos riendo de la rascadera. Hay un video en las redes fabuloso, no se lo pierdan. ¿Quién es que se está rascando y qué es, Andrés? No, miren, Mira, Andrés está rojito. Y Yulisa llorando. No le hagan eso, hombre. Andrés, yo te voy a interrumpir porque Está fuerte. déjame decirte que los hombres tienen que cuidarse. Las mujeres también, pero nosotros andamos más atentas. Los hombres tienen que cuidarse cuando se rascan y cuando no, y a dónde. Y más si es una figura pública, con cámaras Sí, todo el y tiempo. hay cámaras. persiguiendo. Y si en anda con el medio de un presidente. acto, en medio de un No, acto que y tú si sabes anda que con el hay presidente. 800 cámaras apuntando. Pero no, y no una piquiña cualquiera. Ahora, señores, fue una necesidad física. Bueno, quiero dar Evidentemente. cuenta de Jesús santísimo. el libro de Cándido Gerón, Corrupción en la República Dominicana, el tomo 3. Gobierno de Danilo Medina pagó 1.400 millones a Joao Santana. El tomo 3 es un tomo más de unas 500 páginas dedicadas al análisis del proceso, digamos, contemporáneo de la corrupción. Es corrupción histórica porque en el tomo 1 y en el 2, Cándido Gerón, que es una figura conocida de las artes, de las letras en la República Dominicana, con una enorme bibliografía. La bibliografía de Cándido Gerón es muy variada y es enorme, todos lo saben, en términos, por ejemplo, de historia del arte, de las pinacotecas más clásicas de la sociedad, de la cultura dominicana. Pues acaba de publicar el tomo 3 de su libro Corrupción en la República Dominicana, que esta vez trata muchos temas relativos a la corrupción histórica
en nuestro país. Y quería también, porque los amigos del gobierno de la tarde recurren a nosotros para solicitar que se les resuelvan problemas de diversos tipos. Tengo una carta que se fue enviada al síndico David Collado por los moradores que viven en la calle Abelardo Rodríguez Urdaneta, lo que va del Palacio de Bellas Artes al Colegio de Babeque, donde hay una antigua vivienda situada dentro del patio del Instituto de Auxilios y Viviendas, INAVI, que pertenece, según las informaciones que ellos tienen, al Banco de Reservas, y que esa casa está totalmente abandonada y que tiene solamente la estructura, que es un alojamiento de pandillas de delincuentes y que es frecuentemente utilizado por malandros para hacer muchas cosas ahí en esa casa abandonada. Y entonces ellos piden que se trate de corregir la situación. En el entorno de dicha casa, además de los habitantes de la zona, lo constituyen el centro odontológico, el centro de oncología médica, el colegio Babeque, el laboratorio Amadita y la clínica Gómez Patiño, y que en consecuencia esa situación debería corregirse, puesto que ellos están atemorizados. El personal que vive o pasa por el lugar descrito corre el riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad o de ser atacado por cualquiera de los desaprensivos que se refugian allí. Y además de que eso es una fuente de la violencia callejera que se pueda ejercer desde los grupos que viven, que moran allí. De manera que al síndico David Collado, si es la persona adecuada, y al Banco de Reservas, si son los propietarios de ese inmueble que está abandonado allí, que sirve para el pillaje, pues que atiendan el reclamo de los moradores en el sector de Gascue, que va de la calle Abelardo Rodríguez Urdaneta hasta el Palacio de Bellas Artes y al Colegio Babeque. Bueno, don Andrés, hay un informe, antes de tu comentario, Andrés, el informe global sobre ley y orden de la firma Gallup y el índice de paz global 2018, que ha salido publicado en una revista que se llama The March, que habla de los 10 países en los cuales se advierte sobre los riesgos vinculados a la falta de seguridad, y ahí apareció República Dominicana. A mí me ha sorprendido que estemos en ese ranking porque los demás países que aparecen en ese listado distan mucho del nivel de inseguridad que tiene República Dominicana, y me doy a entender. República Dominicana ciertamente vive una situación de inseguridad muy fuerte, pero nunca nosotros podemos estar al mismo nivel que está México, Sudán, Venezuela, Sudáfrica, Botsuana, Sierra Leona, que son los países que están en ese mismo ranking. Y adiciono a eso Liberia y Gabón y Afganistán. Y en ese listado han metido a República Dominicana. Dice que República Dominicana aparece junto a los estados donde los conflictos políticos son de alta peligrosidad y han dejado un saldo terrible de muertes. Que se plantea en estos datos para conocer la percepción de la gente sobre los respectivos países de las encuestas realizadas a residentes en 142 naciones, y dentro de las preguntas que se hacen se citan las siguientes: ¿qué tan seguros se sienten caminando solo por la noche y su confianza cómo es en la policía local en el caso de que hayan sido asaltados? Y ya ustedes saben lo que respondió las personas que fueron entrevistadas en nuestro país. Quemaron a la policía, quemaron al Ministerio Público, quemaron a la Dirección Nacional de Control de Drogas, lo achicharraron en las encuestas. A partir de esas respuestas se hicieron las clasificaciones de los destinos más seguros y los menos seguros. Dice el informe que ha sido publicado en esta revista que República Dominicana recibió una calificación de confianza de 60, y los riesgos que se le atribuye se vinculan con las tensiones en la frontera dominico-haitiana, los crímenes que ocurren en las calles y la presencia del cólera y del VIH. Oigan esto, enfermedades que se supone que debimos haberlas tenido en un punto de control, aparecen registradas en cuanto a los temores que tiene la población todavía, y esto ha sido destacado en este estudio del 2018. En cuanto a los temas de salud, las autoridades sanitarias locales no registran casos de cólera, y la epidemia que ocurrió en 2002 y se propagó desde Haití todavía sigue siendo un tema de peligro.
Los peligros de República Dominicana se comparan con los de México, el principal competidor turístico en la región. En ese sentido, la publicación señala que los riesgos en México tienen que ver con las operaciones de los cárteles de las drogas y la corrupción, aunque los niveles de peligrosidad no son los mismos en todas las regiones. En cuanto a Venezuela, dice que la crisis política por la que atraviesa podría crear un sesgo en cuanto a la percepción de la gente sobre la seguridad, y solo el 17% de los residentes dice que se sentía seguro caminando solo por la noche, y el 24% solamente de un 100% dijo que se podía tener confianza en la policía. Ese es un tema crítico, el tema de la confianza en Pero los ¿cómo va a ser que cuerpos nosotros militares? estamos al lado de esos países, Emil? Sí, hay que ver los datos, Yulisa, con las encuestas de percepción, porque recuerda que con las encuestas de percepción al final lo que la gente expresa es una opinión. La Claro. base estadística de estos estudios es lo que la gente te dice, Pero y hay que lo ver que la me preocupa muestra, es la hay que ver la percepción, distribución de la justamente. muestra. Sí. Lo que me preocupa es que la gente sienta que no puede salir solo de noche, que no puede confiar en una policía que te mande a parar en una esquina, en una zona oscura o clara, que no puede ir a poner una denuncia, que no puede hacer una querella y que no puede llamar en un barrio para que lo auxilie una policía, porque ellos sienten que la policía en los barrios es parte del No, eso problema. está mal. Y no es Está que la mal. gente Me preocupa. solamente Está lo malísimo. siente, es que lo está viviendo en carne viva, porque por ejemplo en la Z con el Pueblo abrimos los teléfonos hace unos minutos y las denuncias que recibimos en su mayoría eran de delincuencia, de atracos en barrios populares y la ausencia de vigilancia por parte de las autoridades. Entonces no es que solamente uno lo percibe, sino que es así. No estamos diciendo que ese es el caso, porque claro que no es percepción solamente. Yo lo que digo No. es que cuando hablemos de estos estudios y estas valoraciones de opinión, veamos muy bien cuál es la base estadística que se utiliza para presentarla. Nadie puede negar que República Dominicana tiene un problema crónico de seguridad pública. Eso es así. Crónico. Eso lo sabemos todo y las consecuencias de eso lo vivimos nosotros, o nuestros primos, o nuestros vecinos, o los amigos, o el amigo de Facebook. Todos los días yo me entero de un caso nuevo, de alguien que le pasa algo, o que corre, o que lo atracan, o que le llevan algo, y eso es muy lamentable. A mí lo que más me molesta de todo eso es el tema del presupuesto público todavía. Aquí tenemos 1000 años hablando del problema de seguridad, porque esto no es nuevo. No. Yo tengo años, décadas escuchando esto. Y señores, ¿y por qué nosotros no invertimos más en los cuerpos castrenses? ¿Por qué no reformamos la policía? Aquí lo que más hay son proyectos grandes que cuestan miles de millones de pesos del gobierno en muchísimas áreas. Sin embargo, en lo básico no perdemos. Es como que tú cambias la computadora, cambias el local, pintas el techo, cambias el vehículo y tienes la misma persona haciendo las funciones antes de que tú le compraras los juguetes. Y así En el esperas que Estado, cambie y no cambia. la reforma más importante que se necesita, y eso también aplica para los cuerpos castrenses, señores, no siempre es de equipo, es de capital humano. Y la Y un policía delincuencia- ganando 10,000 pesos, por más que tú quieras, Con un revólver arriba. Que escúchame. insistimos, eso no es justificación para delinquir. No para lo estamos incurrir en lo mal justificando. hecho, pero como que prepara el escenario para que sea más flexible ante los casos de delincuencia. Por ejemplo, ya la delincuencia no está discriminando. Este fin de semana, 2 compañeras periodistas sufrieron ataques por Ay, parte de Maribel, la amiga delincuentes. Maribel. Maribel Contreras y también Scarlett Hernández de Noticias SIN también Scarlett. fue atracada, encontró a una persona en su vehículo, incluso tiene cortaduras, la persona tenía un cuchillo o un puñal, tiene cortaduras y ella para poder salvar su vida tuvo que lanzarse de su carro. Ah, porque el En tipo marcha. estaba dentro del vehículo. Sí, ella estaba en el Botánico, había una actividad de arte el sábado y según lo que leí, todavía no he hablado con ella, pero fue una experiencia espantosa la Ay, que Dios. pudo haber vivido Scarlett el sábado, según lo narrado en un medio de comunicación que leí. Ella estaba en esa actividad, fue a salir, cuando se sube en su vehículo, está esa persona con un cuchillo y le dice, se lo pone el cuchillo cerca de su cuerpo y le dice que conduzca. Cuando ella empieza a conducir, hubo un forcejeo y para ella salvar su vida, tuvo que lanzarse del vehículo. Qué pena. Qué Y pena. esos son personas que están expuestas públicamente y que uno se da cuenta porque son compañeros nuestros. Pero miren, ahorita, el termómetro de la gente llamando, de 10 llamadas, 6 fueron por el tema de la delincuencia. Y ya hemos visto mediciones recientes que indican que el tema de la criminalidad es una de las principales preocupaciones de los dominicanos. Ciertamente. La tercera preocupación. Ciertamente. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:59. El caso judicial por el asesinato de la niña Carla Maciel, ocurrido en junio del año 2015, podría tener un desenlace este próximo viernes.
luego de que el Ministerio Público hiciera sus conclusiones del caso solicitando la pena máxima para los 2 imputados. El tercer tribunal colegiado del municipio de Santo Domingo Oeste deberá leer la sentencia en la que revelará si acogen el pedimento de la Fiscalía o absuelven a los imputados. El señor Darwin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez, a quienes se les acusa del asesinato de la menor, están guardando prisión, pero por otro caso. La solicitud del Ministerio Público fue respaldada por Plutarco Jaques, abogado de Yolandita Cabrera, que es madre de la niña asesinada, y el abogado también se constituyó en actor civil en contra de los acusados. El tribunal que dará el fallo está presidido por la jueza María Socorro e integrado por 2 miembros más del Poder Judicial. Iniciamos con los comentarios y escuchamos ahora a don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. El país ha estado recibiendo, digamos que el aliento de una actividad dentro de las esferas oficiales verdaderamente significativa y que contribuye sin ninguna duda a formar una idea de nación, de Estado. Y yo me refiero a la construcción del concepto de los contribuyentes. Ciertamente, el que dirige la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Puello, ha estado, Magín Díaz, el amigo Magín Díaz, ha estado dándole a sus actividades un cierto relieve que tiene mucho que ver con lo que uno debería aspirar en términos de la idea del Estado, que tiene mucho que ver con la necesidad de que nosotros tengamos un Estado fortalecido, que pueda responder a todas las demandas de servicios y de las necesidades de la población, que tiene mucho que ver con ese referente semiótico y real dentro del orden social, que es la figura del contribuyente. El contribuyente en la República Dominicana no tiene ningún peso específico, porque la concepción del Estado dominicano, no me canso de repetirlo, no ha pasado del siglo XIX en nuestro país. Los políticos creen que el Estado les pertenece, los políticos creen que cuando van al aparato de la administración del gobierno, ellos no encarnan la mediación entre Estado, gobierno y pueblo, sino que ellos son los propietarios de los bienes públicos, de los bienes sociales. Y esta no aparición del personaje del contribuyente, de la figura del contribuyente, del respeto a quien aporta, ese plural colectivo que aporta los fondos que permiten el funcionamiento del aparato del Estado, es un lastre que se arrastra con motivo incluso de la fundación del Estado-Nación. No hay más que leerse algunos textos de Bonneau, por ejemplo, sobre el Estado y sus ideas, opuestas, por cierto, a la concepción del desarrollo que se originó en toda la coyuntura del siglo XIX, proveniente de la influencia del positivismo francés en nuestras tierras, y que en él fue una forma de pensamiento singular. Pero para verlo más claro había que esperar el siglo XIX entrado, propiamente dicho, con la figura de Ulises Francisco Espaillá, que se quejaba de la irracionalidad permanente de la práctica política. Ese concepto del contribuyente, de que el dinero público es de todos y de que es sagrado y de que da igual el que evade un impuesto que está concebido para estructurar el funcionamiento del Estado como el ladrón común y corriente. Ese concepto, esa idea, ese balance que hace de la relación Estado-Gobierno, pueblo, una relación creativa, armónica, enriquecedora, es sin duda un déficit histórico en la sociedad dominicana. Tal vez con la figura de Magín Díaz, el concepto del contribuyente pueda florecer en nuestro país.
Y yo estoy hablando por el esfuerzo que se ha hecho respecto de enfrentar los grandes grupos corporativos que son los mayores evasores fiscales en países de una debilidad estructural tan pronunciada como la que tenemos en la República Dominicana. Está estudiado, no hay ninguna necesidad de hacer una comprobación una comprobación teórica de la importancia de evitar la evasión fiscal, pero sobre todo la de gran calaje, la que tiene un peso específico importante en la sociedad. La pequeña evasión fiscal, que no debía ser tampoco, puesto que el Estado concebido de la manera que lo hemos presentado es el Estado en el que todos como sujetos plurales nos veremos representados. El viejo Estado del que habló Juan Jacobo Rousseau cuando hablaba de que para constituir el Estado moderno había que abdicar de la individualidad e incorporarse en el concepto de la representatividad que encarnan los tres poderes clásicos del Estado y que ellos simbolizan la oferta de una escala de servicios satisfactorios. ¿Cuál es la correspondencia adecuada con los afanes de recaudación de la estructura del Estado? ¿Cuál es esa correspondencia adecuada? Sin ninguna duda que es la calidad del gasto. Si hay un gran esfuerzo para recaudar, en la República Dominicana lo que le va a dar fortaleza a ese concepto del contribuyente, a esa concepción, a esa idea, es que la calidad del gasto sea satisfactoria. Que no se lo roben los evasores y que tampoco se los roben los ladrones en el sentido de la práctica política que cree que el Estado le pertenece. El peso de la corrupción en la República Dominicana es otro factor degradante de la necesidad de construir la imagen del contribuyente y de respetarla, del que aporta, del que paga sus impuestos, del que tiene bajo su responsabilidad aportar una cuota de su sacrificio personal en el orden social para construir el bienestar colectivo, el estado de bienestar. Todas estas reflexiones vienen a cuento porque hemos tenido en la República Dominicana en los últimos días la noticia sobre el sometimiento al grupo de empresarios Trémols Pallero, que alcanzó una evasión fiscal, de acuerdo a lo estimado por la Dirección General de Impuestos Internos, de un poco más de 4.000 millones de pesos. Esa es una, pero nosotros esperamos que en lo que respecta a la persecución de estos evasores de alto nivel y de un peso específico muy importante en la economía dominicana, continúe y se profundice. Y que llegue a muchas vacas sagradas que en este país son evasores y han creado y generado fortuna a partir de esa estrategia de evasión. Lo que pasa es que la idea del Estado en la República Dominicana se distorsiona en la función de gobierno y en consecuencia a quienes tienen un determinado peso económico en la sociedad, al aparato del Estado les resulta muy difícil llegar porque los administradores del gobierno están atados por intereses, están atados por compromisos políticos y están atados también por los niveles de corrupción que se esparcen en una sociedad sin verdaderas estructuras institucionales como la dominicana. Pero este caso del grupo Trémols Pallero es aleccionador, es significativo, es importante que lo elevemos
a referente emblemático de lo que debe ser el comportamiento en la administración pública y que contribuya, que aporte a ver en el contribuyente una figura que tiene que ser respetada. Y la única forma de establecer esa correspondencia adecuada para que la imagen del contribuyente sea una imagen de peso y que tenga una verdadera importancia en la sociedad dominicana es elevando la calidad del gasto en nuestro país. Un verdadero aplauso, una felicitación a los que dirigen la Dirección General de Impuestos Internos y que estos hechos se profundicen. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, estamos en la ronda de comentarios y vamos a escuchar a Rosa Encarnación. Gracias. Bueno, a propósito de que el mes de febrero no es solamente el mes del amor y la amistad, del carnaval, es el mes de la independencia dominicana y por supuesto que hay una especie de rendición de cuentas que tiene que hacer el primer mandatario de la República, en la que muchas veces se ofrecen cosas en ese discurso que todo el mundo espera, que se televisa y que uno toma algunos apuntes como periodista y que posteriormente uno compara qué hizo y qué no hizo el presidente, qué cumplió y qué no cumplió el presidente. Bueno, él en el discurso de febrero del 2018 se enfocó en varios ejes primordiales como era la construcción, la educación, transporte, salud y energía eléctrica. Esas son las áreas alrededor de las cuales el presidente Danilo Medina tejió su discurso en febrero del 2018. Pero, ¿con qué cumplió el presidente Danilo Medina? Que rápidamente podamos nosotros mencionar. El teleférico, la línea 2B del metro, la inauguró. Avanzó algunos de esos hospitales que iban a ser intervenidos y se inauguraron, fueron concluidos muchos de estos. La extensión del 911 en varias provincias, como son San Pedro de Macorís, La Romana, Peravia, Monseñor Noel, La Altagracia, Monte Plata, y prometió Samaná para el 2018. Sin embargo, Samaná fue inaugurado en enero recientemente, la semana pasada, justo el 31 de enero. Y ya con esto sumaría el 74% del territorio nacional cubierto con el 911. En eso sí, cumplió el presidente un mes de atraso, probablemente con lo de Samaná, pero vamos a dejárselo pasar por alto porque al final en Samaná y esas zonas aledañas ya cuentan con el 911. ¿En qué se quedó corto el presidente Danilo Medina? ¿Qué no cumplió? Recuerden que él habló en su discurso del sueño, del anhelo de muchos dominicanos de tener una capital ágil, transitable. De hecho, habló de una inversión de 3,000 millones de pesos para hacer esa capital transitable y dijo textualmente que iba a empezar un plan para la construcción de parqueos públicos en las áreas con más tránsito de la ciudad. ¿Han escuchado ustedes, compañeros, el primer Picasso o palazo de esos parqueos públicos? Ya va a ser un año de que el presidente ofreció esto y solamente en Santiago se hizo un parqueo público y lo hizo el Consejo de Administración de la Clínica Corominas. O sea, eso fue algo privado, ¿no? Pero por si acaso alguien dice, alguna vez en un periódico leí que se inauguró ese parqueo. Pero recuerden que el presidente dice que a veces él promete las cosas y que cuando llega al palacio se le olvidan. Sí, probablemente eso pudo haber ocurrido, claro. Sí, pero claro, un ser humano que es presidente. Nadie puede anotar eso, claro. Bueno, un discurso queda escrito y se puede revisar, claro. Televisado, transmitido por todos los medios de comunicación. En fin, el tema de los parqueos, ¿ustedes han visto alguna solución? No, ni siquiera se ha dado el primer Picasso. La frontera, que se iba a fortalecer esos 300 kilómetros de frontera, se habló de drones, habló del envío de 900 militares que iban a ser formados en una academia para reforzar esa seguridad. Sin embargo, hemos tenido en el año pasado hasta muertos en la frontera.
inconvenientes que han develado, que han desnudado la situación real de la frontera dominico-haitiana. Es decir, que en ese tema el presidente parece que no le alcanzaron los 12 meses del 2018 porque no lo pudo cumplir. Él hablaba también de otras obras que incluirían a otras provincias. 3 grandes proyectos él dijo que iba a ejecutar, y era la terminación de Mesopotamia y Tenguerengue en mi pueblo San Juan. ¿Y el de él? Y la remodelación urbanística de La Vega. No han sido concluidas, no han sido terminadas tampoco durante el año 2018. Le pudo haber olvidado. Ni porque era su pueblo San Juan. Quizás se le olvidó al presidente. Humano, le pudo haber olvidado. También esa. Y se acabó el papel también ¿De qué? para anotar las cosas. No hay que tomarle tanta la cosa en cuenta tampoco. ¿Tendrá cuántos asistentes, asesores y Tiene varios, funcionarios muy alrededor buenos. tendrá el presidente Tiene de la asistentes. República que no pudieron recordarle esa obra ¿Se le olvidó? tan importante para el pueblo de San Juan? La presa de Monte Grande en el sur. Ah, sí, le echó un boche, por eso. Supremamente importante. Ustedes vieron lo que ocurrió, que aquí estábamos mofándonos ahorita. Que la de- está haciendo Andrade Gutiérrez, por cierto. Sí. Dicho sea de Una de las compañías del caso Lavallato. Esta presa no está ni a la mitad todavía, según los informes de diciembre, aunque Olgo le dijo en el video que para junio es que va a estar. Y él, Abril, y él quería que estuviera en abril. Sí. Pero según la suma que él hizo de Olgo los... creía que iba a cubiar al presidente. Le dijo la fecha, faltan 143 días. El presidente calculó, eso no es abril, eso es julio. Pero no tenemos la presa de Monte Grande. Y mira que se necesita agua en el sur. Sí, eso es urgente. Y sobre todo Tiene ahora hay 10 años. sequía. Esa presa tiene 10 años. A de nivel del construcción. Cibao, en el sur, hay ahora mismo sequía. Y la presa de Monte Grande, eso representa un pilar importante para el desarrollo económico del sur. Volviendo al tema urbano, vamos a hablar de 6 grandes terminales y un intercambiador de pasajeros para el transporte interurbano y turístico que deberán ser concluidas, dijo el presidente textualmente en febrero pasado, a final del 2018. ¿Ustedes, compañeros, perdonen mi ignorancia, conocen de esas 6 grandes terminales? No. No he oído ni siquiera de Nada. el primer Picasso, que ahora le dicen el primer Palazzo, ¿no? Han cambiado. Esas estaciones también que permitirían a los autobuses conectar con el territorio nacional en un sistema integrado de transporte público, no contamos con esto. También a nivel urbano hablaba de crear condiciones para que los pasajeros que se desplazan aquí en la ciudad también tengan mejores condiciones para ir de un lugar a otro. Vámonos con la criminalidad, que es el tema que sacude ahora mismo al pueblo dominicano. Escucharon cómo un ciudadano dominicano que recién llegó de España murió cuando intentó intervenir en un intento de atraco. Y cada hora nosotros recibimos algún tipo de información de muerte, de víctimas, y cada vez crecen más esas estadísticas. Él prometió y dijo, reconoció en ese entonces, que el tema de la criminalidad, de la delincuencia, era una preocupación colectiva, ahora es mucho más. Y él dijo que iba a haber un registro donde los récords criminales, la información de los casos y la formación personal de los delincuentes, toda esa información iba a estar en un solo dispositivo que iban a tener las agencias de seguridad para mayor fluidez y facilidad en las investigaciones. Lo más cercano a eso que yo conozco es el sistema que creó Brown, el general Brown, Constantino, que lo aplicó en el sur, pero hasta el momento no he escuchado nada sobre eso, señor presidente, que sería muy interesante. Este sería el momento idóneo para emplear ese tipo de proyecto de registro de récords criminales para ver si así podemos reducir un tanto esta delincuencia que nos sacude a todo, que nos castiga a todo y que no discrimina. Con estas cuantas obras que le quedaron pendientes al presidente, que no le dio el tiempo, que quizás se le olvidaron, como él dice que se le olvidan algunas cosas cuando llega al palacio. Ahí, con esas obras, se le barajaron los planes al señor presidente y nos queda claro a todos nosotros que definitivamente del dicho al hecho hay un tremendo trecho. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 4:24, momento de escuchar el comentario de Emil Chireno. Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo voy a retomar brevemente un punto tocado por Rosa que me parece importante retomar.
Miren, yo soy a pesar de ser un gran abanderado de la belleza natural, yo todos los viernes y sábados trato de explorar algo que esté más allá del peaje, porque la ciudad me satura la contaminación, me saturan los lugares atestados de personas, me satura el tráfico y muchas de las cotidianidades de la vida urbana. Y en República Dominicana, uno de los puntos que tocaba Rosa de las promesas incumplidas de nuestro actual presidente, ella hablaba del tema de movilidad urbana y de las terminales de pasajeros, de la construcción de parqueos públicos. Y yo quiero abordar eso desde una óptica distinta, que es la óptica del incremento anual del parque vehicular en la República Dominicana y cómo ese incremento tiene una súper concentración en el Distrito Nacional, lo cual complica de manera severa cualquier intento de política pública por resolver el problema del tránsito en este país. El año pasado, el parque vehicular de la República Dominicana, según los datos que ofrece la Dirección General de Impuestos Internos, aumentó por encima de las 230,000 unidades, de la cual la mayoría, naturalmente, son motocicletas, porque eso es lo que usa la gran mayoría del pueblo dominicano. Más de la mitad, el 55% del parque vehicular se correspondieron a motocicletas. Sin embargo, de ese total de vehículos registrados en el país, que rondan los 4.5 millones, el 85% está registrado en el Gran Santo Domingo. 85%. Voy a repetir porque eso es importante. Por eso es que a usted le toma una hora ir del norte de la ciudad al sur. Me refiero desde Arroyo Hondo hasta Bellavista muchas veces. Con suerte. Con suerte, por lo pesado que es el tráfico. Y un fenómeno que está generando eso, que a mí me parece interesantísimo, especialmente en los estratos sociales medios y altos, es que muchas personas, y conozco varios casos, señores, están comprando vehículos de 2 ruedas para ir a los trabajos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que el tiempo que se ahorran, aparte, sin contar obviamente el calor y todo lo que eso supone para uno, es bastante grande. Y si uno mira ciudades más grandes que Santo Domingo y con mayores niveles de desarrollo, la utilización de vehículos de 2 ruedas está creciendo de forma significativa, al mismo tiempo que crece la colectivización del transporte público. Claro. Porque es que en todos los países desarrollados, señores, la solución al problema del transporte público no es ampliar las calles, no es hacer más fácil que usted compre un carro, es que aumente la calidad y la disponibilidad de los medios de transporte colectivo. Garantías. Y son realmente públicos, aquí son empresas privadas. Correcto. Entonces, a mí me gustaría ver un Santo Domingo donde las líneas, por ejemplo, del metro, pudieran servir a más personas en el centro de la ciudad y donde tener un vehículo no sea una necesidad imperante para la vida en ciudad. O sea, ¿cuántas personas conozco yo, amigos, familiares, incluso en mi propio hogar, donde hay 4 vehículos, 5 vehículos? Así es. Y multiplique eso por la cantidad de hogares que hay en Santo Domingo. Entonces, el tema del tránsito vehicular en la ciudad... No, aquí no hay transporte colectivo. No lo hay. No lo hay. Existe, pero el alcance es limitado. En Nueva York, por ejemplo, la gente deja sus carros en su casa y se va. O no lo tienen. Usan el metro, o no tienen nada. Yo conozco muchas personas. Y eso no tiene que ver con el estrato social. No, si ve empresarios de alto nivel con sus maletines ensacados, muy bien vestidos, tomando el metro. Sí, pero aquí tú pagas un pasaje y te tratan como perro cuando te subes al vehículo. Porque en este país, por ejemplo, andar en vehículos de 2 vías, una bicicleta, una moto, es además un peligro, que no hay ciclovía. Es decir, sí, hay un tema. Que son respetadas en los países donde el nivel de circulación es, digamos, sofocante, considerable. Las ciclovías son respetadas. Aquí no. Aquí hay incluso precedentes de muchachos que ya se iban a las universidades en bicicleta y terminaron muertos porque Pero también está el estigma que hay hacia los motoristas por el tema de la seguridad. Son tantos los atracos vinculados a motorizados que la gente, el motor, lamentablemente, por mal, no lo ve bien. No es una opción. Yo, por ejemplo, que imparto docencia en varias universidades de aquí. Hubo una que me tocó una vez llegar. Y yo tengo, no sé si ustedes sabían eso, lo revelo y lo comparto ahora. A mí me gustan mucho las motos clásicas, las Vespas italianas y las de hecho, estoy en un club. ¿Los 70 no te gustan? La mía es el 78, la que tengo. No, los motores 70. No, un 70 no, por Dios. Y aquí yo un día llegué. Son las motonetas, ¿te acuerdas? Yo un día llegué a dar un examen en mi motor, señores, pero el parqueador de la universidad no me quería dejar entrar. Y él no me creía que yo era profesor de esa universidad porque yo llegué en ese vehículo. ¿Qué? Entonces, aquí hay también en la mentalidad del dominicano un estigma, sí, con el tema de las 2 ruedas. Pero yo creo que a futuro,
ese va a ser una de las opciones de movilidad urbana, porque está creciendo de manera significativa el parque vehicular y las calles no crecen, que muchas personas van a tener que de alguna forma u otra utilizar. Y eso sin dejar de lado, que es algo ya que es de política pública, el que tengamos un sistema de transporte público, señores, que sea decente y que a usted le inspire dejar su vehículo en su casa para usted llegar a su trabajo. Todavía no estamos ahí. Hay muchas personas que sí utilizan el metro, que viven en las afueras de la ciudad, pero los que estamos viviendo en el casco urbano central, la verdad es que no tenemos ninguna opción de transporte colectivo decente que amerite que uno deje el carro en la casa. Porque el metro es limitado. Sí, claro. Faltan que es limitado. muchísimas otras líneas. Claro que es limitado. Claro. Y el costo, por el modelo que elegimos, ya lo tenemos, no hay vuelta atrás, pero por el modelo que elegimos, el costo es bastante elevado. Hay que decir eso también, de continuar. ¿Te refieres al concho? No, al metro. Por elegir un metro subterráneo, el costo de nosotros seguir ampliando el alcance de ese sistema es algo que yo creo que no va a pasar pero ahora en el futuro muy ahora es cercano. que venimos a saber por qué esa fue la elección. Ahí está Diandino con todos sus Oropel. Ya lo vendió. Con su metrico y sus 60 compañías y sus 3.000 millones de dólares. Tranquilo, quieto. Tranquilo, quieto, que eso y va. no pasa nada. Cogiéndolo a 0 millas. Y esa venta dificulta, Coja mucho, robe en cantidades industriales y será salvo. Aún si fuera real la venta, porque también pudiera no ser real. Pero lo cierto es que aquí todo el mundo sabe cuál era la relación costo, precio y avance que había entre el metro y el metrico. Los únicos que no lo veían eran las instituciones. ¿Cuál era el metrico? La plaza. La plaza. Así que le dicen el metrico al Silverson. Se ponía un blog de un lado y se ponía otro. Se paraba el metro, el metrico se paraba también. Así mismo fue. Los 4 años. Pero yo no estoy relajando, señor, eso fue así. Sí, así fue, exactamente. Eso es una barbaridad. Como si las cosas se pagaran en especie. Esa es una barbaridad. Y mientras tanto, tenemos la misma carencia de un transporte público eficiente y seguimos dominados por cárteles, señores, que yo creo que poco a poco, porque hay que también decir lo bueno. La mayoría ha estado preso. Sí, pero el punto es que poco a poco yo siento que la actitud de los dirigentes choferiles desde el aparato estatal que hayan estado presos no es nada. ¿Por qué estuvieron presos? Porque hay que enfrentarlo. Para mí esa es una deuda social muy grande que tenemos en República Dominicana, el de ofrecerle a la gente un transporte, por lo menos en el distrito, que señores, quizás usted que nos está escuchando en Puerto Plata o en Dajabón dirá, bueno, ese es un problema de los capitaleños. El problema es que el centro económico de este país se supone que está aquí y está en el este con la industria turística. Entonces usted tiene que hacer que esta ciudad, de alguna forma u otra, sea un poquito más sostenible, más amigable y que sea posible, señores, llegar al trabajo sin tener que estar durando en un mes. Ay. ¿Cuántas horas? Son decenas de horas. Vi si tú lo ves al una año, fila, Emilia, el otro día, eso da pena, el tiempo que uno dura en un larguísima, carro de más de trancado. 1 kilómetro. Eso da pena. Una fila para tomar un carrito concho, me parece que fue en La Gómez o en La Núñez, no recuerdo bien, pero yo dije, Dios mío, padre, pero ya tener un vehículo no es un lujo, es Churchill una con necesidad. Kennedy, esa fila es impresionante. Todo horrible. Yo creo que fue una la Churchill, necesidad individual, porque en los países donde se habla de desarrollo, de avance y de crecimiento, la gente no tiene que comprar un vehículo para él solo y su familia. La gente utiliza el transporte colectivo. Y en la medida que tú tienes que independizarte con soluciones colectivas, no solamente con el transporte. Aquí si se va la luz, tú te compras una planta o un inversor. Si el transporte público no funciona, que todo el mundo sabe que funciona o poco o con carencias, o bien no da abasto para la cantidad de ciudadanos que confluyen en las horas pico de 8 de la mañana a 6 de la tarde dentro del Distrito Nacional, usted como quiera tiene que buscar una solución a su medida. Entonces, si cada ciudadano tiene que comprarse un vehículo, eso no solamente te encarece las condiciones de vida que tú tienes y te hace necesitar ganar más dinero, buscar otras opciones de trabajo, quizás hasta dedicarle menos tiempo a la familia o a la preparación académica, porque tú lo que tienes que producir. Eso, además, entapona más la ciudad. Imagínense que cada ciudadano aquí necesite tener un carro o un motor, una solución de transporte individual. ¿A dónde va a llegar la ciudad? Nosotros en algún momento vamos a colapsar. Y precisamente porque subsidiamos los servicios públicos deficientes que tenemos, es que el costo de vida se incrementa y muchas personas siguen hablando de la baja fiscalidad de la República Dominicana, pero en esos análisis no toman en cuenta, y muchos economistas lo he visto cometiendo este error, no toman en cuenta el costo indirecto de tú tener que subsidiar servicios públicos que no son eficientes. Por ejemplo, comprar el carro porque el transporte público no funciona es un costo. Tener un inversor porque la luz se va es otro costo. Tener una bomba de agua porque se va el agua es otro costo. Tener un guachimán porque la seguridad de la policía que te ofrece no es suficiente es otro costo. Poner tus hijos en colegio privado porque la escuela pública no funciona es otro costo. Los hospitales privados, seguro otro privado costo. porque el seguro del Estado tal vez no te da todas las condiciones que tú quieres.
eso es otro costo. Pero eso no se ve en los porcentajes de impuestos que la gente No, paga. Entonces a mí no me exacto. estén hablando que No te tenemos lo un problema de devuelven en fiscalidad servicio. porque tú tienes que, como quieras, subsidiar los servicios públicos que tú no recibes. Naturalmente. Y entonces tu nivel de vida y tu poder adquisitivo se ve erosionado. Sí, mucha gente habla del poco peso de la recaudación, del aparato contributivo, el poco peso que tiene Yo espero. pero no es verdad, porque aquí hay doble tributación a partir de los déficits sociales. Sí, hay un tema grandísimo. Yo espero que este tema pase de ser una simple promesa, el de mejorar la movilidad urbana, a realmente tomar medidas concretas que permitan ver resultados, porque yo no veo ninguno ahora mismo. Nadie ve nada. No veo nada en el Distrito Nacional. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:37. Hoy en nuestra entrevista nosotros tenemos a una persona muy especial que además ha estado su institución dentro del debate de las últimas semanas. Hoy nos visita el vicealmirante Marina de Guerra Félix Alburquerque Comprés, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Comandante, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Rosa, Emiri, profesor Andrés Le Mateo, la sociedad dominicana. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a través de este espacio tan escuchado a toda la sociedad dominicana y también a las urbes. Solo 8 millones lo escuchan, no importa. Muchas gracias. ¿Cómo se siente usted en el cargo, comandante? ¿Ya está aclimatado? Sí, estamos un poco aclimatados después de haber venido de Naciones Unidas, de coger tanto frío. Entonces estamos aquí en un país cálido y tropical, cerca de la familia, haciendo las cosas propias que nos entrenaron en las Fuerzas Armadas y cumpliendo las directrices de nuestro señor presidente de la República. Y usted que viene de tanto frío, ¿no le parece que le tiraron una papa caliente? No, dijo Dios a Jeremías en una ocasión cuando lo llamó a profetizar contra el pueblo de Israel, que le decía que era muy joven, tenía miedo, le dijo: no diga que eres joven, porque donde yo te mande irás tú, porque no te enviaré donde mi gracia no te alcance. Creo que estoy allí por la gracia de Dios, la disposición del presidente, y la gracia de Dios va a estar conmigo, o está conmigo ya. Amén. Tan pronto usted llegó, remenió la mata en la DNCD. Esos cambios. Esos cambios son rutinarios, no es porque nadie esté involucrado en nada, sino que son rutinarios. Muchas personas estaban ya en mucho tiempo y era tiempo de que fueran a hacer, valga la redundancia, vida militar y policial. Entonces decidimos, después de un análisis ponderado, enviarlo a sus instituciones y otros cambiarlo de posición a los fines de ser un poco más efectivo y tener mayores resultados en cuanto a las exigencias que demandaba la sociedad. O sea, que no obedece a una estrategia especial. Sí, obedece a una estrategia especial, claro que sí, Dijo porque rutinario. después de que se hacen, tú haces rutinario los cambios, pero después que tú haces el análisis de factibilidad y adecuabilidad, para entonces a través de una matriz poder entonces colocar los recursos humanos idóneos en el lugar específico. Porque estaba fuerte quedarse con la misma gente, ¿eh? Sí, realmente era. Bueno, te diré Fueron que movidos, no para mí, en lo personal, hay muchas personas que salieron, que están capacitadas, pero que en realidad ya era tiempo de que salieran. Pero para mí me da igual trabajar con los que están, con los que llegan y todo eso, simple y llanamente. Lo que tengo que estar seguro que son las personas idóneas, correctas y honestas que están allí para nosotros poder coadyuvar, capacitadas, entrenadas, identificadas y con pertinentes para hacer las labores que la institución demanda. ¿Y cuáles son, en su opinión, los principales retos que enfrenta la dirección ahora que usted asume? Credibilidad en la Ok, población, claro. primero, confianza, trabajo en equipo, un esfuerzo integral con las fuerzas vivas de la nación, que se integre la sociedad, los comunicadores, a los fines de poder coadyuvar juntos en esta lucha que tanto dolor de cabeza a través de los años ha causado a la población y al mundo en general. Miembros de la DNCD han estado involucrados en hechos criminales. Lo más reciente que ha provocado todos estos cambios fue la muerte del coronel Ramos en Baní. Todas estas declaraciones de el alias El Buche y otras personas, incluso un senador que habla de que la droga se vende de una forma regularizada en Baní. ¿Qué usted va a hacer con todas estas denuncias?
Mira, primeramente, con relación a eso, no tengo informaciones de que miembros de la DNCD hubiesen participado en el lamentable deceso del coronel y estuvieran presentes. Son hechos que lamentablemente ocurren, no ha ocurrido solamente aquí, en esta ocasión ocurrió allá en Baní, pero podemos verlo en México, podemos verlo en Honduras, podemos verlo en Guatemala, podemos verlo en los mismos Estados Unidos, Norteamérica, producto de la criminalidad. Y una de las cosas también es la degradación de la sociedad dominicana en su conjunto, en donde se han perdido los valores, en donde la educación y la orientación se le da en la escuela cuando deben comenzar en el hogar, y en donde también se tienen que hacer denuncias, pero responsables y coadyuvar para buscar las informaciones correctas e ir a los organismos competentes a presentar las denuncias para que entonces se inicien los procesos de investigación. Pero se inició un proceso en Baní. Claro, la Policía Nacional, el Ministerio Público están coadyuvando para darle respuesta a esos hechos lamentables. Con respecto a las acusaciones que hace incluso el senador Wilton Guerrero hechos, de miembros de la DNCD involucrados en el negocio del narcotráfico. Lamentablemente, te diré, la denuncia es muy genérica. Ahora sí, nosotros lo que hicimos en Baní fue inmediatamente sacamos la dotación completa, iniciamos el proceso de apertura de todo lo que es una investigación y a través también de pruebas de integridad para nosotros poder establecer cuáles fueron los perfiles sospechosos y que nos dieran los indicios pertinentes. Ahora, sin información veraz, oportuna y pertinaz, no podemos hacer nada. Una pregunta, o sea, para que el público comprenda, y yo mismo, porque desconozco los procesos internos de la DNCD, supongamos que se identificó en un proceso de investigación interna a un agente que incurrió en un delito y que efectivamente trabajaba con algún punto o lo que sea. ¿Cómo funciona el proceso de desvincular a un agente de la institución y cuáles son las consecuencias que ese agente podría enfrentar? Bueno, el primer proceso es apertura una junta mixta, si es militar o policía, de los asuntos internos tanto de cada una de las instituciones, se recolectan las informaciones, se comienza con los procesos de entrevista, de interrogatorio, la recolección de información, se completa el ciclo de inteligencia, se hacen los hipervínculos en el proceso investigativo y se arroja a la luz que hay indicios suficientes, concordantes y precisos, conforme al reglamento interno de las Fuerzas Armadas y a la ley de la Policía Nacional. Se hacen las recomendaciones pertinentes en las Fuerzas Armadas, se procede a enviarlo al Estado Mayor General para desvincularlo y en cuanto a la policía, el Consejo Superior Policial inicia los procesos propios también. ¿Y usted no cree que ese sistema es muy complejo? O sea, porque usted ha mencionado muchísimos pasos que yo francamente no pude retener incluso. No son complejos, sino que son procedimientos que la ley establece, la ley de nosotros, la ley 131-13 y también la ley de la policía, porque debemos acotar lo que es el debido proceso. Estamos hablando de ciudadanos que hay que probarle que han incurrido en algún delito, más allá de toda duda razonable. ¿Y usted cree que se debe reformar ese proceso? ¿O usted cree que así como está funcionando? Está funcionando porque nosotros en las Fuerzas Armadas hemos hecho las cosas pertinentes. Naturalmente, hay una situación que se debe entender. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Constitución de la República establece 3 jurisdicciones: la jurisdicción penal militar, la jurisdicción militar disciplinaria y hay otra que es la jurisdicción administrativa, que recae en el artículo 128 de la Constitución de la República y que el señor presidente de la República, al ser la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, delega en los jefes de fuerza y el director de la Policía Nacional para cualquier situación administrativa o de carácter disciplinario. Ahora, hay indicios que no necesariamente son suficientes para llevarlo a la jurisdicción ordinaria, claro. Y entonces por eso nosotros tenemos nuestro reglamento y tenemos, según la Constitución, una jurisdicción especial. Comandante, hay, según dice usted, un esfuerzo particular por recuperar la credibilidad de la DNCD ante la población, pero eso por supuesto indica que hay cosas hacia adentro del accionar de la DNCD que la proyectan negativamente hacia la población. Por ejemplo, se habla de la drasticidad con la que en los barrios pobres se actúa. Está el caso de los piñeros, por ejemplo, que es un caso que ha sido muy lamentado en el orden social porque gente de baja condición económica que iba todos los días a su mercado y los testimonios que se recogieron desde la prensa son testimonios aterradores porque fue una acción policial prácticamente como si se tratara de un ejército enemigo que entrara a saco a un territorio ajeno y el resultado fue lamentable.
Hay también las denuncias concretas de narcotraficantes en los medios que colocan video, lo cuelgan. En una palabra, hay ciertamente una imagen bastante pesarosa de la DNCD. Yo quisiera preguntarle cuáles son sus expectativas a partir de cambiar esa práctica que parece de shock en lo que respecta a la población. Primero, antes de contestar esa pregunta, esa expectativa, déjeme aclararle algo. La imagen de la DNCD no es por hecho deleznable per se, sino también fue la presión mediática en donde nosotros hemos incurrido en años que ustedes saben que ocurre un hecho y se han maxificado. Lo segundo, el caso de los piñeros. Yo estuve ahora, apenas tengo 2 semanas y estuve viendo todo lo que fue el proceso investigativo. Eso está en manos de las autoridades judiciales competentes, está en proceso de investigación, y las acciones y consecuencias y los resultados que devengan de esto, va a pagar las consecuencias quien lo hizo. Ahora bien, usted habla de la 42. En la 42 de Villa Agrícola, ese lugar ahí, yo estuve cuando fui transferido una ocasión a la policía, desde hace unos 20 y tantos años, le llaman entra si quiere, sal si puede. Ese lugar es tierra de nadie. Únicamente, ese es cerca de la 42. Eso es únicamente para traficantes de droga que están armados hasta los dientes. Y hay que darle la respuesta conforme al nivel de amenaza que se presenta. Las informaciones nos cuentan que cuando las autoridades entraron, desde adentro los repelieron a tiro limpio. ¿Usted me entiende? Entonces, hay que esperar los procesos de investigación, la prueba de experticia balística, la policía está coadyuvando, nosotros estamos colaborando, y que el Ministerio Público haga las debidas diligencias conforme a la normativa procesal penal. Las expectativas. Le digo la credibilidad porque existe la percepción de que, y vamos a estar claros, hasta en la familia, siempre hay uno que no se adapta a los sistemas educativos del padre o de la madre. Donde somos seres humanos y donde hay seres humanos hay diferentes caracteres y cualquiera se puede desviar. En cuanto a eso, nosotros estamos eficientizando los controles de asuntos internos, estamos eficientizando los controles de prueba de integridad y tenemos toda una planificación a fines de coadyuvar y obtener los recursos humanos idóneos y necesarios para nuestra acción. Otro de los planteamientos es el entrenamiento y la capacitación constante, otra a través del Ministerio Público, para que conozcan normativa procesal penal, garantizando los derechos humanos, para mantener y tener expedientes fuertes donde puedan llegar y obtener sentencias de hechos punibles bien fuertes para que entonces llevarle a los delincuentes o a aquel que quiera disociar a la sociedad el mensaje de que no vamos a ser tolerantes con la criminalidad. Y eso no siempre se hace de inmediato. Nosotros tenemos en las redes sociales, y usted ha visto los escándalos de las últimas semanas, ciudadanos que dicen que ya no están administrando sus puntos, que dicho sea de paso antes eran legales porque ellos pagaban su peaje, pero que ahora, específicamente un señor en Azua, en Estebanía, ya él dejó la droga, así mismo él lo dice. Que lo dejen quieto. Ya yo dejé el negocio y quiero que me dejen quieto. Yo quiero que la DNCD me deje tranquilo, que la policía y el DICAN me dejen tranquilo. Y yo quiero que un jefe grande me llame, investigue mi situación y haga que me dejen de perseguir. Pero ese no es el único caso. Hay varios videos similares. Y hemos tenido a lo largo de los últimos 10 años muchos videos que también han corrido la misma suerte de personas que dicen que tuvieron punto de droga legal, y pongo la palabra legal entre comillas, y que luego intentaron dejar el negocio, pero que entonces han tenido presión de los oficiales de la DNCD y del DICAN. Yo sé que usted no va a responder lo del DICAN, pero sí lo de la DNCD. ¿Qué se hace con esa gente? Bueno, mire, lo primero que nosotros tenemos que hacer es el análisis de evaluación de la información. ¿Qué tanto nivel de credibilidad pueda tener esa persona? ¿Qué pruebas pueda aportar para nosotros poder desvincular y hacer una investigación? No obstante, se han iniciado procesos investigativos a través de asuntos internos y de la inspectoría para nosotros poder establecer verdaderamente qué tan certera es esa información. Porque le voy a decir una cosa, para mí es un tremendismo
de una persona que cuelga un video, decir que él era narcotraficante y que lo dejó. O sea, ¿qué valor ético moral puede tener o qué nivel de credibilidad podemos darle, amén del escándalo que él, o la bulla que él genera y la percepción en la población, para entonces traer duda hacia las autoridades competentes? No quiero decir con esto que esté hablando mentira, pero tampoco quiero aseverar que esté diciendo por completo la verdad. ¿Pero qué hacen ustedes con esos casos? Estamos evaluándolo, por eso es que estoy diciendo. Se cogen los videos, se analizan y se inician procesos que, como tú señalabas ahorita, toman su tiempo. Sí, toman su tiempo para nosotros poder establecer verdaderamente y tratar de encontrar los indicios y las evidencias para nosotros entonces poderle darle una respuesta o darle la nivel de veracidad que amerite una investigación. General, usted mencionaba que la zona donde murieron los piñeros hay personas armadas hasta los dientes, que es una zona apache. ¿Por qué, si las autoridades tienen ya esas zonas vulnerables identificadas, por qué no arrancan el mar de raíz? Lo estábamos haciendo y el resultado fueron 3 muertos. ¿Tú me entiendes? Pero sigue la zona sí, y vamos apache. En su momento vamos a volver allí. Tú puedes estar segura. Lo que pasa es que a veces la ciudadanía quiere respuestas rápidas de sus autoridades, pero no podemos, tenemos que hacer planes estratégicos, tenemos que hacer planes de inteligencia, tenemos que identificar para focalizar los recursos hacia los niveles de amenaza, tratando de minimizar los niveles de riesgo y de amenaza de nuestros soldados y también de gente inocente que pueda pasar por ahí, como le pasaron a esas personas. Lamentablemente no puedo darle mucho detalle porque cuando eso ocurrió yo estaba en Estados Unidos, pero por las informaciones que he podido tener y la lectura de algunas informaciones y entrevistas, le puedo decir con exactitud que ese lugar es altamente peligroso. Ese lugar. Y no hay, digamos, barrios elegantes, edificios suntuosos que sean también peligrosos. Sí, claro. Acuérdese que la droga es como un pulpo que tiene tentáculos, usted lo sabe. Tiene y sube por ascensores lujosos también. Y vehículos de lujo. Y usa nada más no se transporta en motoconchos. Lo que pasa es que usted debe entender también como los procesos son largos también. Y nosotros estamos dándole respuesta. Todos son largos y toman su tiempo. ¿Usted me entiende? Entonces, el morbo es algo bueno, tú sabes. Porque, usted sabe qué pasa con lo de abajo. Que los de abajo, como me decían ahorita, tienen que salir a atracar y a matar para conseguir dinero para su droga. Entonces, ahí viene el problema de la inseguridad, la criminalidad y la percepción de la ciudadanía. Pero lo de abajo es de que se está acabando el mundo. La criminalidad y la corrupción y la delincuencia son una pirámide. Y usted, que sabe mucho más que todos nosotros de esto, sabe que hay conductas que se replican desde arriba hacia abajo. Y si no hay sanción para los que van y cogen el soborno, para los que van y establecen el peaje, tampoco puede haber sanción para los que andan en el motoconcho haciendo delivery con la droga, ni para los que tienen su punto legal. Dicen ellos que es legal, nosotros no sabemos porque no bregamos con droga, ¿usted ve? Y no tenemos la intención de hacerlo tampoco, pero la realidad es que si no se dan grandes sanciones con los que tienen más poder y más nombre, la gente lo ve como quizás hasta cierto modo inequitativo cuando se quieren dar sanciones ejemplares con lo de abajo. Por ejemplo, ¿cómo Buche llegó a tener un punto de droga tan famoso? Buche y sus contrarios, porque Buche parece que era una especie de plataforma. Todo el mundo lo conocía. Era el mejor supermercado, dijo el hermano. Y que vendían hasta con tarjeta de crédito. Dijo el senador. Uno tiene que reírse. Pero es preocupante, la normalización de algo así es preocupante. Sí, porque eso es dantesco. Sí, comandante, lo que a usted le ha tocado no es sencillo. Y quizás uno descarga en usted muchas preguntas que debió hacerle a otros. Me dijo una vez un gerente general, yo estaba como director de seguridad militar del puerto multimodal Caucedo, me dijo: Félix, justice just need one day. La justicia solamente necesita un día. Un día necesita la justicia. Entonces, a esas personas, la justicia, tanto divina como terrenal, un día le cae como le cayó a esa persona.
le van a caer a los otros. Solo se necesita. No, lo que pasa es que nosotros tenemos, ese es el problema, que nosotros tenemos la creencia. La divina se la buscan ellos. Nosotros, es que nosotros tenemos la creencia, Emil, nosotros tenemos la creencia de que es el Estado y el gobierno que tienen obligatoriamente que dar respuesta, pero no tenemos pedimos derechos, pero no tenemos tampoco, queremos ejercer nuestros deberes como ciudadanos. Entonces, esto es un trabajo integral en donde la sociedad también nos coadyuve y nos ayuda a nosotros como autoridades a acabar con eso. Y la familia tiene que hacer su papel, porque ustedes hablan de Bucho, ustedes hablan de eso, y ¿cuántos comunitarios ahí no lo sabían y no lo denunciaban? Sí, pero entonces, usted sabe una cosa, que Buche atraca él mismo, y Buche secuestra, y Buche manda este allanamiento. General, usted lo que pasa es que, oye, dame un segundito, lo que pasa es que cuando los niveles de tolerancia y cuando la degradación moral y social arropa, todo lo vemos común. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien llega y quiere hacer lo recto y lo correcto, esa es la persona que tiene el cáncer. Entonces, nosotros hemos vivido... La gente también teme denunciar, porque no cree en sus autoridades. Mira, oye, deme un segundito. Nosotros, te voy a decir, las denuncias, nosotros en la DNCD, porque tengo que hablar por la institución que tengo, tenemos una aplicación que se llama CER, tenemos línea de denuncia, y ahora mismo, apenas 15 días, nosotros hemos desmantelado un sinnúmero de puntos. ¿Producto de qué? De la denuncia de la ciudadanía. Tenemos 760 casos en curso. ¿Quién nos los ha dado? La ciudadanía llamando, y por las aplicaciones, y nosotros con analistas viendo todo eso y haciendo el mapeo criminal. O sea, la ciudadanía se ha empoderado, Cristo Rey se empoderó algunas provincias. O sea, ya están retornando a la confianza de nosotros, ¿tú me entiendes? Usted y esa dice, es la realidad. Define el problema de las drogas como un pulpo con muchos tentáculos. Sí. Muchos aseguran que esa monstruosidad de este ilícito radica en la legalidad de la ilegalidad. Incluso el ex juez Baltasar Garzón dijo hoy que él apuesta a la despenalización de las drogas. Incluso dio un dato que a mí me sorprendió bastante, de que solo el 20% de las drogas se incauta y que el 80% llega a su destino. Pero eso usted lo va a responder después de la pausa. El gobierno de la tarde.